¿Qué tal si por un momento usted se pone sobre sus pies y le puede dar una alabanza fuerte, extrema? Vamos, póngase sobre sus pies, iglesia, y suelte una alabanza, porque hoy estamos declarando que hay una guerra espiritual que ya se ganó. Vamos, más fuerte. Hoy estamos declarando que la enfermedad se va, que todo espíritu inmundo sale de este lugar, sale de su vida, sale de su generación, sale de su casa. Vamos, más fuerte, porque el Espíritu de Dios va a empezar a visitar hogares, va a empezar a tocar generaciones, va a empezar a sanar lo que se ha quebrado, toda guerra espiritual que se ha levantado en contra de su vida. Quiero decirle, este es el día en el cual usted obtiene una victoria. Vamos, si usted lo cree, celebre su victoria. Vamos, 30 segundos más, celebre su victoria. Si usted cree que este fin de año será un fin de año glorioso, celébrelo con nosotros y diga: este año es mi año. No habrá una guerra espiritual que yo no venza, no habrá una batalla en mi vida que yo no conquiste. Ahora séllelo y dígame amén. Más fuerte, diga amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Guerra espiritual, y el tema de esta mañana se llama la dimensión de la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual tiene una dimensión poderosa. La guerra espiritual tiene una dimensión estratégica. La guerra espiritual no es un fuego, amado hermano. No es algo de lo que muchos podamos hablar simplemente. La guerra espiritual es una dimensión, y la palabra dimensión en su original significa expansión, extender. Entonces, ¿qué le estoy hablando? Habrán cosas en la guerra espiritual en el cual usted va a extender. Habrán cosas en la guerra espiritual en la cual usted se va a expandir. Y si alguien lo cree conmigo, me puede decir amén. Usted está en una casa apostólica y profética de un ADN de guerra espiritual, iniciando desde su nombre: Casa Restauración. Restauración significa volver al estado original, algo que se quebró, algo que se partió, algo que se dañó. Pero para volver al estado original, algo hay que luchar, hay que guerrear, porque Satanás no va a querer que aquello que se quebró se vuelva a restituir. Satanás no va a querer que aquello que en un momento se rompió se vuelva a sanar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces usted está en una casa con un ADN profético y apostólico, con una simiente y una dimensión espiritual. Y le voy a decir algo, amado. Es fuerte la alabanza y la adoración en este campamento santo. Cómo se pelea una batalla. Los hermanos que estaban danzando tal vez y pasaron acá, tal vez no tenías un conocimiento, pero tú estabas declarando libertad en tu vida, en tu familia. ¿Sabes? Cuando usted va hacia danzar, diga: yo vengo a danzar por mi hijo, yo vengo a danzar por mi hija, yo vengo a danzar porque algo va a pasar en mi casa, algo va a ocurrir en mi casa. La adoración y la alabanza es un ADN de esta iglesia, por lo cual también están usted. Tantas cosas que pudiéramos hablar de la guerra espiritual, pero quiero hablar en esta mañana cómo es la dimensión en la guerra espiritual. ¿Qué ocurre cuando estamos dimensionados a la guerra espiritual? Y para hablar de esto quisiera hacer una plataforma donde todos pudiéramos subir en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo y explicarle cuál es el origen de lo que es guerra espiritual. Porque todo en esta tierra, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, tiene un origen, tuvo un nacimiento. Algo ocurrió ahí, algo pasó para que hoy pueda estar. Y el origen de la guerra espiritual, amado, usted lo conoce. Fue en el cielo. Ahí se da la primera guerra espiritual. Ahí se da la primera batalla espiritual. Tiene años. La guerra espiritual no es de ayer, no es de hace un año, no. La guerra espiritual fue desde el inicio de la creación. Ahí está el origen de la guerra espiritual. Hay dos reinos muy importantes en el mundo espiritual. Hay dos reinos en el mundo invisible que no podemos ver con nuestros ojos físicos.
Hay dos reinos que se manifiestan en lo que se llama la cuarta dimensión. El primer reino es el reino de los cielos, que va por encima de todos los reinos, con un gobierno que va por encima de cualquier gobierno. Pero el segundo reino es el reino de las tinieblas, que también tiene su gobierno. Y cuando hablamos de guerra espiritual, hay que ver que el gobierno de las tinieblas quiere expandirse. No podemos hablar de guerra espiritual sin tener un conocimiento de que el gobierno de las tinieblas quiere manifestarse, quiere ganar un territorio. ¿Sabe? Cuando las naciones entran en guerra, lamentablemente, las naciones van a luchar por poder, las naciones van a luchar por extender territorio, las naciones van a luchar por tener algún beneficio económico. Y el reino de las tinieblas es lo mismo. Cuando empieza a luchar el gobierno de las tinieblas, quiere extenderse, quiere tener mayor poder sobre su generación. ¿Por qué le hablo de su generación? Porque en un momento nosotros pensábamos que era una alma, después pensábamos que era una familia, pero ahora nos damos cuenta que la guerra espiritual es generacional. Se pelean las generaciones. En guerra espiritual no solo entra en el campo de la batalla tu vida, tu familia, tu matrimonio, es tu generación lo que está en el campo de la guerra espiritual. Y cuando yo me doy cuenta la dimensión de lo que es importante la guerra espiritual, wow, la guerra espiritual va a alcanzar a tu generación, aún los que aún no han tenido hijos. Satanás desde ya está peleando por tu generación. El reino de las tinieblas ya está peleando por tu generación. No es algo de una batalla simplemente hoy, no es algo de una guerra simplemente hoy. Tiene una dimensión expansiva, tiene una dimensión que se extiende. Pero cuando la iglesia toma este conocimiento de lo que es la guerra espiritual, se da cuenta, amado hermano, que es el tiempo de levantarse, que es el tiempo de pararse, que es el tiempo de decir: yo voy a pelear a mi generación, yo voy a guerrear por mi generación. No le podrá tocar nada, porque hay alguien en mi generación que ha decidido levantarse y guerrear por ella. Es una dimensión. Es una expansión. Eso es la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene su origen y su comienzo, pero en tu vida y en mi vida, la guerra espiritual se da cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Desde ahí somos enemigos de Satanás y el reino de las tinieblas. La primera guerra espiritual. Este conflicto lo vemos en Isaías 14, del 12 al 14. Hay algunos versículos que no los vamos a leer para ganar un poco de tiempo. Pero cuando usted lo lee, usted se da cuenta de que un ángel bello, de que un ángel que era encargado de dar adoración, de dar alabanza, de un ángel en el cual la Biblia me relata y me describe que aún los tamboriles fueron creados para el día en que él nació. Influencia en el cielo, un ángel que en un momento dijo: yo quiero ser semejante a Dios, y le nace esa idea en el corazón, le nace ese pensamiento en su mente y dice: yo quiero ser semejante a Dios, entonces yo voy a subir a lo alto junto a las estrellas del norte, asentaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Desde ahí comienza la guerra espiritual. Pero algo por lo que Satanás siempre va a luchar en contra de la creación, algo por lo que Satanás siempre va a luchar en contra de los hijos de Dios, es que él perdió lo que usted y yo hoy tenemos. ¿Qué era lo que quería Satanás, iglesia? Ser semejante a Dios. Pero ¿qué dice Génesis en el capítulo 1, en el verso 26? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Satanás no logró obtener, la semejanza de Dios en él, Dios se la otorga al hombre. Y le voy a decir algo: a él le duele. Esto es por la humanidad. Él ve la humanidad con odio, porque él no alcanzó esa semejanza. Mas Dios, por amor y misericordia, decidió depositarla en usted y en mí. Satanás nunca será semejante a Dios.
Pero en usted y en mi persona fuimos creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y dígalo conmigo, esa es mi primer victoria en la guerra espiritual. Yo soy creado conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Lo que Él no alcanzó, yo lo tengo en mí. Esa es la primera victoria. Y ocurre otra cosa por la que Satanás odia a la humanidad. El hombre en el Edén, el hombre peca. El hombre comete el error de pecar, desobedece a Dios. Usted conoce la historia. Pero Satanás, cuando era ángel, también peca con un pecado de rebelión. Pero Jesús no murió por ellos. ¿Por quién murió Jesús? No, dígamelo fuerte, iglesia. Podemos decirme con un poquito más de violencia espiritual. Dígalo, ¿por quién? Por nosotros. Entonces Satanás odia a la humanidad porque el hombre falló y ellos fallaron, pero Jesús vino por el hombre y no vino a perdonarlos a ellos. Esto es dimensión de una guerra espiritual. Por eso es que te odia, porque las dos cosas que él quería, número uno, la semejanza, número dos, el perdón, nunca lo tuvo. Dice Pedro que los demonios, gracias, que los demonios y los ángeles caídos nunca tendrán el perdón de Dios. Pero los hombres, ¿alguien puede batir su manita conmigo? Vamos, bátala. Dígale, te alabo, porque el perdón fue por los hombres. La sangre fue derramada por los hombres. La cruz fue por los hombres. Jesús murió, fue por los hombres. Aunque fallamos, aunque pecamos, pero su sangre bendita fue derramada por los hombres. Él se hizo hombre, Él se hizo carne, que habitó entre los hombres. Dejó la gloria del cielo, dejó que los ángeles le adoraran. Vino acá a la tierra, murió y resucitó al tercer día para que nosotros hoy pudiéramos ganar la guerra espiritual a través de Él. La dimensión es inmensa en la guerra espiritual. Por eso es que Satanás nos odia a nosotros, porque lo que él perdió ahora es tuyo y es mío por el sacrificio de la sangre de Cordero. Cuando la iglesia entiende estas dos razones por la cual Satanás nos odia, te voy a decir algo. A Satanás no le interesa si no tienes carro, si no tienes casa. A Satanás no le interesa si usted come o no come, si ayer lo despidieron de su trabajo. Lo que a Satanás le interesa es ver que el alma de una persona se está quemando en el infierno. Esa es la verdadera guerra espiritual. A él lo que le interesa es que alguien vaya a pasar una eternidad en el infierno y que no entre al cielo ante la presencia de Dios, porque él ya no lo puede obtener. Nos dimensionamos. Habrán situaciones, habrán problemas, sí, esas son batallas espirituales. Habrán conflictos, sí, esas son batallas espirituales. Pero la verdadera guerra espiritual es que Él quiere ver nuestra alma destruida en el infierno. Y por eso vino Jesucristo. Las batallas espirituales son momentáneas. Las batallas espirituales son temporáneas. Pero la guerra espiritual es para siempre. Levante su mano al cielo conmigo y diga: la guerra espiritual será hasta que yo entre al cielo. Será hasta que Jesucristo venga por mí, o que yo vaya al cielo. Ese es el fin de la guerra espiritual. Mientras tanto, hermano, cada minuto, cada día, cada segundo, usted seguirá viviendo guerra espiritual. Y Jesús lo declara y lo dice desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, 19 de octubre del año 2025. Dice: el reino de los cielos sufre violencia. Levántese, por favor, póngase sobre sus pies un momento y diga conmigo: solo los valientes, solo nosotros, dígalo, solo nosotros, solo los violentos lo arrebatamos, solo nosotros lo arrebatamos. El cielo está destinado para mí y yo lo voy a arrebatar, La semejanza de Dios está en mí. El perdón del Padre a través del Hijo está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Yo tengo todos los ingredientes para arrebatar el reino.
Vamos, dele más fuerte el aplauso al Señor. Cuando tú entiendes que tú tienes todos los ingredientes, puedes sentarse, iglesia. Cuando tú entiendes que tienes todos los ingredientes, ahora sí, dígalo. Dígalo conmigo. Yo no soy vencedor. Vamos, dígalo fuerte, que lo escuche Satanás. Diga, yo no soy vencedor. Dígalo. No, pero quiero escuchar la iglesia. Diga, yo no soy vencedor. Diga, yo soy más que vencedor. Vamos, diga, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Estoy en un nivel mayor. Yo camino en un nivel mayor. Yo corro en un nivel mayor. Ahí es donde estamos nosotros. La iglesia tiene que entender que somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Somos más que vencedores. Tenemos los ingredientes necesarios para esta dimensión. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros una palabra revelada y trae un lenguaje apostólico donde él nos da un cimiento en cuanto a la guerra espiritual. Y él nos dice en Efesios capítulo 6 y el verso 12, y él nos habla y nos dice que la guerra no es carnal. Escuche, la guerra no es carnal. ¿Sabes por qué la guerra no es carnal? Porque la guerra es espiritual. Y después Pablo también dice en Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para llevar todo pensamiento cautivo que se levanta en contra de la obediencia de Dios. ¿Sabes por qué la guerra no es carnal? Porque si fuera por carne nosotros no podemos vencer, pero como es en el Espíritu, como es a través del Espíritu de Dios, como es a través de la autoridad que Jesús le soltó a la iglesia, ya somos más que vencedores. Pero si hubiera sido carnal las almas de nuestra milicia, amados, no pudiéramos vencer. Es un mundo totalmente espiritual. Es una dimensión totalmente espiritual. El conflicto que se da todos los días entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, la batalla, el pleito, la guerra que se da todos los días es espiritual. Jesús se movió en las dos dimensiones. Jesús se mueve en la dimensión espiritual y en la dimensión terrenal. Pero cuando Jesús sanaba a un enfermo en lo terrenal o echaba fuera un demonio en lo terrenal, eso era la evidencia de que ya en lo espiritual él había ganado esa batalla. Te lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, cuando Jesús echaba fuera un demonio, esa no era la victoria. Esa era la evidencia de lo que en el espíritu él ya había ganado. Porque Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, son espirituales. Entonces lo que Jesús ganaba espiritualmente se daba una evidencia natural en la tierra. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, si tú estás peleando una bendición, si tú estás peleando algo que ocurre en tu vida, no lo hagas carnalmente, hazlo espiritualmente. Y lo que tú veas ya va a ser la evidencia de lo que ganaste en el mundo espiritual. Lo que tú veas ya va a ser la evidencia de reino de lo que ganaste en el mundo espiritual. La guerra no es carnal, se gana espiritualmente, se alcanza espiritualmente. Lo que tú ya ves, la bendición, la sanidad, el fin del proceso, lo que sea, es la evidencia del reino. Aquí hay algo muy fuerte, amado. Y Pablo sigue hablando en Efesios. Y él empieza a decirnos y a enseñarnos toda la jerarquía demoníaca. Pero me impacta algo de lo que ocurre con Pablo. Pablo trae la revelación de que la guerra no es carnal, es espiritual. Trae la revelación de las armas de la milicia. Trae la revelación del poder que hay en Jesús. Porque cuando usted lee Efesios, dice ahí, dice,
fortaleceos en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza de Jesús es una arma espiritual. Es el poder de la fuerza de Jesús. Ahora le voy a lanzar una pregunta. ¿Cuánto poder cree usted que tiene Jesús? ¿Cuánta fuerza cree usted que tiene nuestro Señor Jesús? ¿Cuánta? Y por eso Pablo dice: esta es la mayor fuerza en el mundo espiritual. Fortalézcase en ella, tome la mano de ella y camine con ella, porque no hay otra fuerza espiritual mayor, más fuerte, poderosa y mejor que esta. No hay mayor fuerza. Jesús viene a pelear una batalla por nosotros. ¿Por qué? Porque el primer Adán la perdió. El primer Adán la perdió. Pero el libro de Corintios, vamos a leerlo un momento. Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 45 y 49. Verso 45, 49. ¿Lo tienes ahí, Alex? Voy a ir leyendo de acá. Dice: así también está escrito. Algo que está escrito, hermano, es algo que no se puede quebrar. Es algo que no se puede cambiar. Es algo que no se puede quebrantar. Entonces, algo que no se puede cambiar, algo que no se puede quebrar, algo que no se puede quebrantar, dice: así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿cómo se llama? Vamos a leerlo de nuevo. Expanda su espíritu, por favor. Deje que el espíritu expanda a usted. Así también está escrito, o sea, no se puede quebrar. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿qué es? ¿Qué es, pastor? Yo celebro eso. Espíritu vivificante. El primer Adán necesitó la vida, mas el segundo Adán daba la vida. El primer Adán nos dio la muerte, mas el segundo Adán venció la muerte. El primer Adán necesitaba vida, pero el segundo Adán era fuente de vida y lo sigue siendo. Es fuente de vida, es fuente de vida. Eso es un espíritu vivificante. Pásala, por favor. Entonces dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer Adán falló en la parte espiritual, pero el segundo Adán, el primer Adán fue el primer hombre en la tierra. Póngame atención, por favor. El primer Adán fue el primer hombre terrenal, pero el segundo Adán era el Señor de los cielos. El segundo Adán era el Rey de reyes y Señor de señores. El primer Adán se pudo mover en lo terrenal, pero el segundo Adán vino a traer el reino de los cielos. Vino a plantar el reino de los cielos. Vino a hacer que conociéramos el reino de los cielos. Dice: más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual, que luego es Jesús. Pásala ahí. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, léalo por favor conmigo, que esta es una declaración de las que Satanás más le duele que esté en la palabra. Léalo conmigo, diga: el segundo hombre, que es el Señor de los cielos. El segundo hombre es el que cabalga los cielos en un caballo blanco y tiene un cintón que dice: fiel y verdadero, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Y en el primer Adán se pierde la primera batalla. En el primer Adán entró el pecado, pero en el segundo Adán, wow,
estaba Eva sola y la serpiente se aparece y empieza a tener una conversación con Eva, empieza a tener una entrevista y le empieza a preguntarle, a decirle con que Dios nos ha dicho. Y esa fue la estrategia en la que el primer Adán falló. Pero estando Jesús en el desierto, dice la Biblia en San Mateo capítulo 4, que estando Jesús en el desierto se le aparece Satanás. Quiso usar la misma estrategia que usó contra el primer Adán. Lo que él no se dio cuenta es que el segundo Adán estaba en oración, estaba en ayuno, estaba en el Espíritu. Saque la mano conmigo. La Biblia dice que un nudo de 3 cordones es difícil de romper. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora sí, dígalo conmigo. Cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Y Jesús tenía el cordón de 3 dobleces. ¿Usted sabe cuál es el cordón de 3 dobleces, iglesia? Saque la mano conmigo, diga: ayuno, oración y palabra. No hay demonio que pueda vencer a alguien que está en ayuno, que está en oración y que guarda la palabra. Por eso es que el cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Y como Satanás no es perfecto, como Satanás no es sabio, comete el error usando la misma estrategia que usó contra el primer Adán. Pero comete el error de presentarse ante nuestro Señor Jesucristo estando en 40 días de ayuno y 40. Da risa, ¿verdad? Solo al diablo se le ocurre enfrentarse contra el Hijo de Dios y estando en 40 días de ayuno, de día y de noche. Pensó que lo iba a vencer. Diga: igual que a mí. Pensó que me iba a vencer. Dígalo, vamos, dígalo. Igual que a mí. Pensó que me iba a vencer. Vamos, decláralo. Diga: igual que a mí. Pensó que me iba a vencer. Pero dígale: te equivocaste. Y entonces se da una guerra espiritual de palabras. ¿Cómo una guerra espiritual de palabras? Sí. Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y le lanza la palabra. Pero Jesús le dice a Satanás: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás le vuelve a hablar y se lo lleva al pináculo más alto y le empieza a decir que se lance de ahí, porque está escrito que los ángeles va a mandar a cuidar. Y Jesús le vuelve a soltar la palabra. Se da una guerra espiritual, una batalla espiritual entre palabras. Satanás le hablaba de la palabra y Jesús le soltaba la palabra. Satanás le decía una palabra y Jesús le soltaba otra palabra. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? En la dimensión de la guerra espiritual, como tú hablas, a como tú actúas, a lo que tú piensas, lo que tú haces, es guerra espiritual. Si tú quieres que el cielo se manifieste, tienes que hablar la palabra y entender el poder que hay en una palabra revelada, y entender que a través de la palabra Jesús derrotó a Satanás. Tú también puedes derrotar a través del poder de la palabra cualquier espíritu inmundo que se quiera levantar, cualquier ataque del enemigo que quiera venir en tu vida. Suelta la palabra, porque hay un poder en la palabra que hace que la guerra espiritual se gane. ¿Sabe? Y Satanás tuvo que huir y dejar a Jesús. Y el segundo Adán empieza a ganar la guerra espiritual por nosotros. Pablo trae revelación profunda, amado. Y a mí me impacta que prácticamente el que más enseña de la guerra espiritual es Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces yo me hacía una pregunta, pastor, y yo decía: ¿por qué Pablo tenía tanto conocimiento en el mundo espiritual de lo que era la dimensión de esta guerra? ¿Por qué Pablo enseña tanto de la dimensión? El Espíritu Santo me hacía entender algo. Me decía: Pablo estuvo en los 2 reinos. Ah, qué bueno, pastor. Amén. Estuvo en el reino de las tinieblas matando a los cristianos.
era un instrumento poderoso de Satanás. Pero cuando Pablo va camino hacia Damasco y se le presenta al Señor Jesús y se cae del caballo, y Pablo le pregunta quién es, y él le dice: soy Jesús de Nazaret que tú persigues. Inmediatamente Pablo ahí tiene un encuentro con el Señor y pasa al reino de los cielos. De una forma acelerada es trasladado al reino de los cielos. Y Pablo, después de dar muerte, se convirtió en alguien que daba vida. Después de matar a cristianos, era alguien que hacía que naciesen nuevos cristianos. Esto es guerra espiritual. Esto es reino. Es ser trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz. Eso es reino, eso es guerra, eso es victoria, eso es batalla. Y nos enseña una revelación, porque cuando él empieza a hablar de la armadura espiritual, él dice: pónganse toda la armadura de Dios. Escucha, iglesia, dice: póngase toda la armadura de Dios. Pero resulta que a veces la iglesia, cuando necesita un milagro, solo se pone el escudo de la fe, y con el escudo de la fe no se puede ir simplemente a la guerra. El consejo, la voz apostólica, el lenguaje apostólico que Pablo dice es: póngase toda la armadura de Dios. No solo se ponga una, póngase toda la armadura de Dios. Póngase toda la armadura de Dios. Pero creemos que la armadura de Dios es solo cuando vamos a interceder, es solo cuando vamos a orar, y es como que nos quitamos la armadura y salimos a trabajar. Venimos a la iglesia y nos ponemos la armadura. Usted tiene que dormir con la armadura, usted tiene que caminar con la armadura, usted tiene que vivir con la armadura, usted tiene que habitar con la armadura. No se quite la armadura de Dios, camine con ella, camine con ella, camine con ella, con toda la armadura de Dios. Y Pablo lo dice: toda la armadura, toda. Pero hay algo que a mí me impacta mucho, porque por momentos la iglesia vamos a la guerra espiritual pensando que caminamos con toda la armadura, y hay un elemento muy importante. Y Pablo dice: el calzado del apresto del evangelio. Escucha, iglesia, el calzado del apresto del evangelio. O sea, Pablo está diciéndole a la iglesia: evangelizar es parte de la armadura de Dios. Evangelizar es parte de ganar guerras espirituales. Evangelizar es una de las partes de la armadura de Dios. Y cuando él dice: póngase toda la armadura de Dios, póngase toda la armadura de Dios, iglesia, tenemos que evangelizar porque es parte de la armadura de Dios. Tenemos que evangelizar porque es parte de ganar las batallas espirituales. Tenemos que evangelizar porque si no, la armadura no estará completa. Y por esa revelación que él tiene del evangelismo como armadura de Dios, después dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque hay un poder ahí escondido que me hace ganar guerras, que me hace traer el reino, que me hace ver evidencia del reino. Hay un poder ahí escondido, amado, en el evangelizar, que nada te lo va a entregar. El evangelio es poder y es parte de la guerra espiritual. Ok. Voy a leerle un verso más para ir aterrizando en este tema. Alex, si me ayudas a proyectar ahí, por favor. Hechos capítulo 26. Vamos a leerlo un momentito del 9 al 18. Hechos capítulo 26. Léalo, iglesia, por favor. Si usted quiere lo puede leer en aquella pantalla o lo lee en su Biblia, pero léalo, por favor. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret,
Aquí está hablando Pablo. Pablo está diciendo: yo creía que yo me tenía que levantar en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo tenía un conocimiento que cuando él se levantaba a matar cristianos y se levantaba a matar todo lo que honraba, todo lo que adoraba el nombre de Jesús de Nazaret, él creía que él estaba haciendo una batalla correcta. Por esta razón, como él creía que tenía que levantarse en contra de Jesús de Nazaret, cuando él cae del caballo, Jesús le dice: soy Jesús de Nazaret al que tú persigues. Porque Pablo había escuchado de este nombre, mas no había tenido un encuentro con el verdadero Jesús. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Oiga lo que hacía Pablo, amado. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo tenía una cobertura terrenal para hacer estas cosas. Pablo tenía un poder. En aquel momento era eclesiástico, en aquel momento era religioso. Pablo tenía un poder de hombre para agarrar a un cristiano y meterlo a la cárcel y dar su voto para matarlo. Aquella investidura que tenía Pablo era terrenal. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Dice: los forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos. Perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Sigue, Alex, por favor. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes. Otra vez la palabra poder. Otra vez Pablo con poder otorgado por parte del hombre. Y dice: y en comisión de los principales sacerdotes, el verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Pablo hablaba 3 idiomas, pero Jesús le habla a Pablo en una lengua hebrea que era la que él conocía. Y le dice: Saulo, y le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús que tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. ¿A quién? ¿A quién? Diga conmigo: esto es guerra espiritual. Cuando un hombre que es asesino, cuando un hombre que mataba, cuando un hombre que era malo, Jesús se le aparece, lo arrebata de las tinieblas y lo lleva a la luz, a convertirlo en un instrumento suyo. Eso es guerra espiritual. A veces creemos que como oramos 15, 5, 10 minutos somos guerreros espirituales. Amado, permítame por favor quitarle una venda mágica en esta hora de sus ojos. Esto es guerra espiritual, ganar las almas para Cristo. Esto es guerra espiritual. No le estoy diciendo que no deje de orar, no le estoy diciendo que no deje de interceder, pero la dimensión en la que la guerra espiritual se expande es esta. Es presentar a Jesús y que la gente sea arrebatada. Dice, pásalo, Alex, por favor. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Sigue. Para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Para que abra sus ojos, iglesia. Para que abra sus ojos, iglesia. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a qué. Tiene que haber una manifestación del reino, donde sea quitada la venda mágica, donde toda cortina de humo tenga que caer, para poder convertirlos de las tinieblas a la luz. Dice: y de la potestad de Satanás a Dios. La palabra potestad en su original significa reino, significa poder. Eso significa, entonces, vamos a leerlo con la traducción de la palabra. Dice:
Conviértase de las tinieblas a la luz y del reino de Satanás a Dios. Eso significa potestad. Del reino de Satanás a Dios. Por eso Jesús dice que a los que le recibieron se le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le reciben le fue dado el reino para ser hechos hijos de Dios. Sí, Alex, el otro. Para terminar con el 19. Por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. No habrá visión celestial si primero no es quitada la cortina. Si primero las vendas mágicas no se caen. Usted lo va a leer en su casa. En Hechos capítulo 13, el verso 18 y 19, Pablo está predicando. Y cuando Pablo está predicando, empieza a hablarle a un gobernador, a un hombre de una alta autoridad. Pero con este gobernador había un brujo, había un hechicero, había un falso profeta que se llamaba Barjesús. Barjesús empieza a oponerse a lo que Pablo le está hablando. Barjesús empieza a oponerse a que el reino se acerque a la vida de este gobernador, a que la guerra espiritual se logre esa batalla, a que esa alma pase de las tinieblas a la luz. Entonces Pablo, lleno del Espíritu de Dios, vino sobre él el Espíritu Santo, y Pablo ya deja de hablarle al gobernador y se dirige directamente al brujo, al hechicero, y le dice: por lo que tú estás haciendo, por la oposición que tú me estás haciendo, le dice, vas a quedar ciego. Y quedó ciego el brujo. Cuando el gobernador ve el poder que salió de Pablo y que lo dejó ciego, el gobernador acepta a Jesús. ¿Qué le estoy diciendo con esto, iglesia? Póngase sobre sus pies un momento, por favor. Y voy concluyendo acá.